bueno, por eso somos dos. Ya. Bueno, retomar que estamos dando inicio a la mesa de educación, en este caso de educación especial, convocada por la Comisión de Educación del Senado, junto con la presidenta Yasna Proboste. Y tal como les decía, durante esta semana tenemos que trabajar identificando el diagnóstico, la situación del aprendizaje de las y los estudiantes, el aumento de las brechas generadas por la pandemia, la situación de docentes, educadoras, educadores, asistentes de la educación, comunidad directiva y de la comunidad educativa en general, incluyendo padres, madres y apoderados, ¿ya? La idea es que todo aquel que desee participar e intervenir se tome su tiempo. Vamos a dar alrededor de no más de 5 minutos por persona. La idea es que todos nos podamos escuchar. Lo mismo, ofrecer el espacio. Tanto Carolina y yo vamos a ser parte de la secretaría técnica de este grupo, pero si alguna de ustedes desea formar parte también de esta secretaría, están totalmente bienvenidos y bienvenidas a hacerlo. Ahí nos pueden comunicar por interno, ¿ya? Vamos a comenzar. ¿Quién desea? Lo ideal es, si piden la palabra, es si nos pueden levantar la manito para poder ordenarnos, y Carolina y yo vamos ordenando las palabras. Sí, también les vamos a pedir, aunque probablemente muchos se conozcan, ¿no es cierto? Pero para efectos de que este trabajo, para poder transcribir de la mejor manera sus opiniones y sus planteamientos, la idea es que cada uno, al comenzar su primera intervención, se pueda presentar, ¿no es cierto?, su nombre y la institución o la organización de la cual forma parte, ¿no? Para que podamos registrar de la manera más fidedigna sus intervenciones y podamos constituir el diagnóstico, que es lo que queremos, ¿no es cierto?, lograr construir colectivamente esta primera semana. Perdón, según entiendo, lo primero ahora es presentarse solamente, nada más, en esta primera intervención. No, Irma, la idea es que empiecen a intervenir inmediatamente con lo que ustedes creen que constituye parte del diagnóstico para la educación especial en este contexto. Entonces, reforzar lo que decía Carolina, como está siendo grabada la sesión y se va después a tomar toda esta información para generar las propuestas, es que siempre que intervengan partan por presentarse, su nombre y de qué organización o organización representa. Bueno, tenemos la primera palabra, Judy. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Judy Valdés, presidenta de la organización Unidos por la Educación Chile. Es una organización donde participan presidentas y presidentes de centros de madres, padres y apoderados, así como también apoderados en general, de liceos públicos, liceos emblemáticos de Santiago, escuelas básicas, también emblemáticos de regiones, liceos también de regiones y escuelas rurales, ¿ya? Nosotros como organización hemos trabajado durante el año pasado para la vuelta a clases presenciales. Nosotros creemos que es fundamental las clases presenciales, yo creo que todos en eso estamos de acuerdo, pero obviamente con las medidas necesarias y esas medidas tienen que ser trabajadas dentro de cada comunidad. Cada comunidad es un mundo, cada comunidad tiene que ser valorada la opinión de las madres, padres, los apoderados, de los profesores, también de los estudiantes y en general, y desde ahí tomar protocolos que sean adecuados a cada realidad, ¿ya? Y en especial cuando hablamos de la educación especial. Nosotros tenemos en nuestra organización madres que tienen a sus hijos con PIE, y ellos lo que más solicitan es que se invierta más en estos niños, que los recursos, la verdad, que lleguen, que se vea y que se vean prácticas que puedan los estudiantes ser evaluados sin la necesidad de que sea de forma presencial, dada la contingencia. Entonces, ellos piden en este aspecto de que se busque iniciativas nuevas en relación a esto porque temen por la vida de sus hijos,
¿ya? Más cuando aparece una variante Delta que ataca a niños, niñas y adolescentes, cuando también estamos viendo que hay un porcentaje de niños y adolescentes que están siendo víctimas del PIMS, ¿cierto? Entonces hay una preocupación generalizada de las madres, padres. Valoramos también mucho el trabajo de todas las docentes que están con los niños y niñas, que dan todo de sí para que no queden atrás, se las han ingeniado para que las madres y los padres se sientan apoyados en esta crisis general. Entonces, desde ahí nosotros queremos aportar en esto, creemos necesario que se abarque y se solicite un cambio de mirada, de inclusión mucho más amplia, no como se ha visto desde ahora. Creemos que en lo positivo esta pandemia ha revelado muchas falencias que hay en la educación y creemos que la educación especial tiene que ir a la par con la normal, digamos así, se le puede llamar normal, pero no puede ser que exista, siempre se hable de la educación especial dejándola de lado. No lo creemos así, creemos que la educación en Chile debe ser mucho más inclusiva, y nosotros estamos dispuestos como organización a nivel nacional de trabajar en ello. Mañana van a compartir con ustedes otras apoderadas que tienen este tipo de vivencias, que les van a poder también hablar más en específico cuáles son las medidas o qué es lo que ellas solicitan en general. Bueno, yo soy la presidenta, tengo que estar rotando en las otras mesas porque invitamos nosotros a estudiantes. Entonces los estudiantes les da un poco más de timidez participar, entonces tenemos en este minuto estudiantes PIE en la otra comisión, están muy nerviosos, pero los que quisimos que aportaran, quisimos que participaran, se sienten muy importantes porque están hoy día hablando de la educación, y esa es la idea, que nosotros los incluyamos, ¿cierto? Así que yo creo que ese es más que nada nuestro espíritu, apoyar, y ya desde mañana podremos entregarles a ustedes un documento que le vamos a hacer llegar a todas las comisiones de todo lo que hemos trabajado en esto que tiene que ver con la educación para toda la vida. Un gusto conocerlas, un abrazo a cada una de ustedes y muchas gracias a la senadora, a los senadores que han ampliado esta mesa para todas y para todos sin excepción. Muchas gracias, Judy. Aprovecho de dar la bienvenida al intérprete en lengua de señas. Julio Pizarro ya nos está acompañando. La segunda persona que pidió palabra fue Irma Iglesias. Irma, parten tus 5 minutos ahora. 5 minutos ya. Gracias, Paola. Bueno, mi nombre es Irma Iglesias Zuazola. Yo soy presidente, y todo me dice, ¿por qué dice presidente? Porque yo uso la palabra correcta que viene del latín, que es la que está delante, de la Fundación Down 21 Chile, y también presido la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down. Y bueno, agradezco la invitación para poder participar y expresar lo que hemos venido viviendo desde, digamos, yo tengo un panorama a nivel país y también a nivel, digamos, iberoamericano, porque los problemas que tiene Chile en la brecha que se está generando por la pandemia en educación es igual en todos los países iberoamericanos, no hay mayor diferencia, y es una sola. La exclusión por la brecha digital. Y a mí me gusta, y aquí quiero hacer como un paréntesis, siempre referirme a educación en general. No me gusta la palabra educación especial porque creo que ahí ya se produce una segregación. Tampoco me gusta la palabra necesidad educativa espaciales, yo hablo de necesidades educativas personales, porque creo que es la manera como vamos construyendo esta universalidad, y no me gusta cuando se habla de estudiantes PIE o niños PIE o estos niños, porque son estudiantes. El diagnóstico no entra al colegio, entra un estudiante. Entonces, en esta pandemia, en que todos estamos tratando de enseñar, y a la vez también el otro está tratando de aprender a través de una pantalla, que esto llegó en una forma sin una preparación, creo que
esta amenaza de la exclusión es lo primero que se tiene que visibilizar y de alguna medida mejorar y trabajar sobre esta gran brecha digital que hay con los alumnos de necesidades educativas personales, porque ellos al enfrentarse al computador, hay muchas cosas que, primero, más allá del aprendizaje, que no saben, que no estaban en conocimiento. O sea, pueden ser muy hábiles en videojuegos, en todo eso, pero en cómo trabajar y cómo son los tiempos, o sea, uno lo sabe. Uno lo sabe cuando toma, yo soy docente de formación online, uno sabe cómo son los procesos, cuántos son los tiempos de atención en una pantalla, cómo puede aprender una persona, cómo se arman las diferentes salas, cómo se hacen los breaks para relajar y mantener. Ya, eso no está. Y ahora, si yo lo llevo a un estudiante que necesita un foco más personalizado, no estoy hablando de un tutor, un foco más personalizado, se nos hace una brecha, digamos, que puede ser demasiado inabordable en unos años más, porque yo creo que este tema de la formación online vino para quedarse, porque yo no creo en eso que dicen, de repente van a anunciar, ya se acabó la pandemia, todos volvemos como antes a lo mismo. Eso no va a suceder, porque ya se produjo un cambio en todas las áreas. Entonces yo creo que hay que ver eso, pero lo más importante es el tema que yo no sé, a lo mejor ahora me estoy metiendo en otro ámbito, pero el Internet. O sea, nosotros como fundación estamos sosteniendo a muchas familias de escasos recursos que no tienen acceso a Internet porque no estaba en su ítem. Y lo más grave es que muchos de nuestros estudiantes estaban haciendo clases con un celular pequeñito. También le estamos comprando computadores porque es como lo mínimo, o sea, es la sala de clase. Entonces, si no tienen conexión a Internet, yo sé que hay muchas formas en cómo están, digamos, tratando de solucionar esto. Por ejemplo, en Colombia están por el intermedio de radio, llegan a las zonas rurales, la clase se hace por radio, que también esas pueden ser soluciones. O sea, una clase por radio también es algo efectivo. Los profesores muchas veces llegaban entregando las guías porque no había conexión a Internet. Entonces creo que la conexión a Internet es fundamental. Creo que esto debería ser, no sé, a nivel nacional, yo digo, liberado, ya que es una forma como vamos a seguir trabajando, y yo creo que lo que nos queda, digamos, a nosotros y a las generaciones que vienen, va a ser, digamos, como me queda algo de tiempo todavía, una formación mixta, o me pasé, ¿no? ¿Estamos justos? Bueno, eso sería más o menos el diagnóstico. O sea, la brecha digital es lo que va a provocar la mayor exclusión, y esta brecha digital, que ahora es escolar, va a ser también laboral. Y eso es lo que nosotros tememos, porque la brecha digital laboral es la que vamos a empezar a sentir también en los puestos de trabajo. O sea, el teletrabajo, y ahora yo me refiero, y con esto termino, a las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, discapacidad intelectual, los van a tener en teletrabajo cuando lo que más necesitan es socializar. Entonces, el teletrabajo se va a producir también a lo mejor en una exclusión para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, Irma. Te pasaste pero poquito, 30 segundos. Le doy la palabra a don Leonardo Vidal. Están anotadas todas las demás por si acaso. Don Leonardo, 5 minutos. Ok, no muchas gracias. Presentarse. Ok, por acá Leonardo Vidal, académico de la Universidad Central y actual presidente del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile. Dentro de lo que mi planteamiento, voy a tomar un poco las palabras que tenía antes de la EduDown, ¿cierto? Que efectivamente tenemos que apuntar hacia una educación finalmente una modalidad mixta, que efectivamente la modalidad presencial apunte hacia las habilidades de participación social o las habilidades sociales, considerando que actualmente tenemos muchos de nuestros chicos, ¿cierto?, que están en el hogar y que efectivamente no están interactuando con otros, y sabemos que finalmente la participación social promueve una adecuada salud mental, sabemos que la participación social va a promover también una adecuada calidad de vida,
vida de ellos, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante enfocarnos más allá de la parte académica a nivel de retorno seguro. Hay que preocuparnos de la participación social, sobre todo en población preescolar y en población de nivel 1, porque efectivamente en este minuto sabemos que están estresados, sabemos que no tienen habilidades quizás para poder enfrentar el estrés, considerando también que también el hecho de estar en la casa también es un estresor, porque tienen que responder a las distintas demandas también que tienen, ¿cierto? Y las propias familias también se encuentran estresadas, porque muchas veces no sabemos cómo manejar las conductas de nuestros hijos. Entonces yo creo que acá es importante poder mantener las atenciones a nivel de educación especial, porque en algún minuto se suspendieron las atenciones y yo creo que hay que volver a la presencialidad, considerando que hay muchas habilidades que se tienen que desarrollar en un ámbito terapéutico protegido o de atención individual, pero también atenciones quizás grupales que sean también, que nos promuevan las habilidades sociales, que nos promuevan el desarrollo normativo, ¿cierto? Y además, por el hecho de que la educación es, desde una mirada de Vygotsky, es una educación, ¿cierto?, que tiene un andamiaje, que el aprendizaje es social, por ende es importante también que ellos conozcan a sus compañeros, pero conozcan a sus compañeros también en otro foco, en un foco que sea distinto al del foco academicista. Y también yo creo que es importante también del punto de vista de un reintegro, ojalá a corto plazo, es el hecho de poder hacer educación en salud para la población, para nuestros niños NANEA, ¿cierto? Una educación en salud que sea inclusiva. Y yo creo que es importante favorecer la educación en salud, en este caso, de las medidas de seguridad, del lavado de manos, de la importancia del juego con el otro, pero del juego que efectivamente sea un juego protegido y que efectivamente no implique riesgo. Entonces yo creo que es importante ahí poder también hacer una escala de riesgo finalmente de las actividades en el contexto educativo, cuáles tienen riesgo, cuáles no, qué hacer, qué no hacer, pero que también esté este foco inclusivo, que efectivamente tengamos claves ambientales dentro de las comunidades educativas que digan o que refuercen finalmente la educación en salud, en este caso, para un reintegro progresivo. Eso. Muchas gracias. Solamente ocupaste 2 minutos y medio. Pero no se preocupen que si se llegan a pasar, cuando les queden un par de segundos, yo les voy a avisar y se pasan un poco. Hay comprensión. Sara. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Reyes, pertenezco a la ciudad de Magallanes, también directora del Colegio Nacional de Psicopedagogos, apoderada también de diferentes establecimientos, porque tengo 3 hijos acá en la región de Magallanes, y perteneciente a programa de integración escolar, ¿ya? Mi mirada apunta a varios aspectos que ya los participantes han nombrado, el tema de las dimensiones, cómo se ven afectadas, la dimensión social, la dimensión socioeconómica, ¿cierto? Hoy día el acceso de la educación parece ser más bien un privilegio, puesto que hoy día no estamos llegando y no estamos satisfaciendo la necesidad de educación, de entregar la educación, y más aún a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Hoy día a mí me preocupa mucho porque nos vemos enfrentados a diferentes realidades que no se veían expuestas ante la presencialidad. Entonces tenemos situaciones tanto de hacinamiento, de recursos escasos. Hoy día también el ámbito económico se ha visto alterado por la cantidad de despidos, tenemos estudiantes trabajando, entonces creo que estamos muy al debe. Hoy día debiese ser imperante que la conectividad procurar que fuera para todos. Hoy día es un tema, también tenemos dificultades, sobre todo con los TEA, con el tema del enfrentar la pantalla, de poder expresarse. Entonces hay varias situaciones que nosotros tenemos que entregar un acceso, una solución para que nuestros estudiantes, nuestro futuro pueda tener acceso a lo que es la educación y deje de ser, como les decía anteriormente, un privilegio. Lamentablemente, todo esto escapa de repente a la intención de uno como profesional, de uno como apoderado, de uno como mamá. Lamentablemente hoy día en mi comuna, hablo de Punta Arenas, si bien es cierto, hay muchos profesionales que queremos volver porque necesitamos la presencialidad para entregar una intervención más efectiva. Sin embargo, por temas de recursos, hoy día no se puede volver a los establecimientos. Y eso es, lamentablemente, esto va a generar un daño a nivel educativo tremendo. Y a mí me interesa que se enfoque en cómo vamos a remediar, cómo vamos
orientar para que esto no tenga un impacto tan alto. Eso desde mi punto de vista, Paola. Muchas gracias, Sara. En el chat puse el orden de palabras. 2, Roxana. Hola, mi nombre es Roxana Guajardo, yo soy directora del Centro Educativo Gran Bretaña de Valparaíso. Mira, la verdad es que yo he escuchado, y hay varias cosas que se repiten de los expositores anteriores, pero hay un tema que es importante destacar, y yo creo que es una necesidad de una educación especial. Cuando se habla de inclusión a nivel nacional, en las políticas nacionales, se deja de lado específicamente la educación especial, porque todos lo apuntan al PIE, y el PIE es una línea, pero en otra muy diferente estamos nosotros como educación especial. Nosotros no tenemos los mismos recursos, tenemos cursos más pequeños, ¿cierto? De acuerdo a los diagnósticos que atendemos en las escuelas, y eso hace que haya una merma bastante grande en todo lo que recibimos. Partiendo, como decían las colegas, hay un tema de conectividad. Nuestros chicos en general, yo soy parte de la educación pública, somos del SLEP. No tenemos los mismos recursos que el resto de las escuelas, no tenemos los computadores, ni tampoco tenemos tablets. Por gestiones que uno hace, como digo yo, con los angelitos que uno tiene, ¿cierto? Puede conseguir esos recursos, pero no es porque se nos dé a todas de la misma manera. Ahora, para pensar en reincorporarse en la educación especial, si bien nosotros en este momento en Valparaíso tenemos varias escuelas abiertas que se están vendiendo, hay que pensar que hay un diagnóstico especial. Tener puertas y ventanas abiertas significa que, olvídense, por lo menos aquí, no sé en el resto, calefacción no hay. Entonces nosotros pensamos que en la condición de estos pequeños ya son más vulnerables que el resto. Imagínense tenerlos en los periodos por más que sean más cortos. Otra cosa que el currículum, el Ministerio de Educación gasta en textos escolares, y me van a disculpar, pero no son acorde a la realidad de una educación especial. Yo tengo que entregarlos igual porque a mí como directora se me obliga a que yo se lo tengo que entregar bajo firma al apoderado. Pero ¿por qué no se invierte mejor en material adecuado para trabajar con nuestros niños, con nuestros diagnósticos? Trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, multirretos, ¿cierto? Porque en realidad es una pérdida de material. Y es mucha la plata que se pierde en eso. Nosotros necesitamos material más específico, macrotipo, libro de macrotipo, y eso no está tomado en cuenta. Entonces, cuando se habla de inclusión a nivel de las políticas nacionales, se parte excluyendo la educación especial. No se nos asignan los mismos recursos. Cuando dicen, oye, pueden ocupar la SEP para mantener recursos y poder comprar insumos para mantener el cuidado de los niños, el autocuidado, ¿cierto? Las medidas de... ¿Qué SEP? Si nosotros no las tenemos, es que tienen el incremento, ojo, sí, tenemos el incremento, pero nuestros equipos para poder dar una atención y una cobertura real a nuestros niños, que requieren fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas, kinesiólogos, qué sé yo, son equipos muy caros, no nos da con la subvención que recibimos. Entonces, si partimos hablando de inclusión, tendremos que hacer una diferencia enorme entre lo que es la educación regular, PIE, que sí tiene recursos, y educación especial, que la verdad es que no tenemos, ni siquiera nos comparamos, ¿ya? Entonces yo creo que si queremos hablar de inclusión real, tenemos que partir, voy a decir todo lo contrario de lo que dijo la primera colega, por tomar a la educación especial como un ente importante, que si bien somos un número insignificante, a lo mejor en relación al resto de la educación regular, pero somos los más importantes. Gracias. Señora Roxana, muchas gracias. Le quedó tiempo, así que después si quiere puede enriquecer. Solamente hacer un recordatorio, porque entendemos que es súper difícil quizás centrarse solamente en el objetivo de hoy, pero es tratar de aportar elementos para hacer un diagnóstico de la educación especial en este contexto de pandemia, pensando en el posible retorno presencial. Estos días los vamos a ocupar para eso. También lo digo para las personas que se están sumando, pueden pedir la palabra, tienen alrededor hasta 5 minutos para poder desarrollar estas ideas. Sigue Isabel Zúñiga. Hola, ¿cómo están? Yo soy Isabel, vengo desde Fundación Mis Talentos y nosotros trabajamos en educación inclusiva. Y tengo diferencias con Roxana, pero creo que podemos llegar a un acuerdo. Resulta que esta mesa se llama Educación Especial y el resto de las mesas que están trabajando creen que aquí no se va a ver el pie, o sea, que aquí se va a ver el pie, y las otras mesas no están viendo el pie. Y acá, o sea, el pie queda en tierra a nadie.
Entonces, tenemos un problema, digamos, o sea, hay que ocuparse de lo que son escuelas especiales, también hay que ocuparse de los niños que están con inclusión en escuelas regulares, y ese espacio no lo tenemos en ninguno de los dos formatos. Es un espacio que tenemos que crear. Entonces, mi pregunta, y creo que antes de entregar como diagnóstico, es una pregunta a los organizadores de la mesa, de este espacio, por la metodología. ¿Cuáles van a ser los principios que se van a utilizar para hacer como el decantamiento de propuestas, para que no quede fuera ni educación especial como escuela especial, ni los niños que son parte del PIE, y otros niños que no son parte del PIE, pero tienen las mismas necesidades de los niños que sí son parte del PIE, porque hay que recordar que poco más de la mitad de los colegios en Chile solamente tiene PIE, y en los restantes colegios también hay pandemia, y también están quedando los niños con algún tipo de necesidad educativa especial, y tampoco me gusta tanto la palabra, pero es la que estamos acostumbrados, fuera, ¿ya? No tienen ni siquiera PIE. Entonces, me gustaría proponer que el problema a identificar por parte de esta mesa sean los niños que están quedando excluidos y olvidados por sus dimensiones, por las variables que están originando esa exclusión, ¿ya? Y la solución se puede dar en una escuela especial, se puede dar en un PIE, se puede dar en otro tipo de formato cuando la escuela no tenga PIE, ¿ya? Pero que el tema de esta mesa sean los niños en exclusión por variables distintas a las socioeconómicas, porque la socioeconómica se está viendo en la restante de las mesas, pero todo lo que no es socioeconómico se supone que se tiene que ver acá. Incluso proponiendo cambiándole el nombre a la mesa, porque confunde de qué estamos hablando. Yo no sabía cuál era el tema, por ejemplo, cuando venía para acá. Eso, bueno, si eso se acoge, me gustaría también proponer que habláramos de principio de accesibilidad universal, y cuando eso no sea posible, que hablemos de formatos de política con poblaciones prioritarias puntuales, como los del PIE, pero que sea esa como la caída, porque si en otras mesas se está hablando de transporte, los niños que están siendo excluidos también necesitan un transporte accesible. Si en otras mesas se está hablando de metodologías por niveles, resulta que los niños con algún tipo de necesidad educativa especial también necesitan accesibilidad en esas metodologías. Entonces, la estructura completa, tiendo a pensar que estamos replicando errores de exclusión que siempre hemos caído, ¿ya? Lo estamos replicando de nuevo en estas mesas. Me gustaría proponer innovar en eso. Gracias, Isabel. La verdad es que quienes estamos moderando tenemos el rol solamente de moderar. Ustedes en el fondo son protagonistas de esta discusión, así que me parece que es totalmente posible de acoger la propuesta que tú haces. No obstante, tendríamos que esperar a que todas las personas en el fondo se manifestaran en relación a eso, ¿ya? Si quieren pueden sumar esta pregunta que hace Isabel a las intervenciones que puedan tener preparadas para más adelante. También comentar que la participación de cualquiera de ustedes en las otras mesas está abierta. Por lo tanto, si consideran importante llevar los temas sobre la exclusión de niñas, niñas, adolescentes con discapacidad, también como lo habla Isabel, o incorporar el principio de accesibilidad universal, de diseño accesible universal, también pueden inscribirse, y sería importante que esto permeara también las otras mesas tal como ella lo plantea. Eso también es parte de las opciones. Voy con las palabras. Corina, te voy a anotar dentro de las palabras. Viene Lilian. Recordarles presentarse al principio, de qué organización y los elementos que ustedes consideran que tienen relación con el diagnóstico. Hola, me presento, soy Lilian Pérez, soy directora nacional del Colegio de Psicólogos de Chile. Soy neuropsicóloga de profesión, he trabajado por muchísimos años en lo que tiene que ver con la inclusión, tanto en adultos como en niños. De hecho, participé en la época del primer gobierno de la señora Bachelet en lo que hoy día se considera proyecto de integración. Por lo tanto, de alguna manera he transitado desde la invisibilidad, desde la escisión, ¿no? Escuela normal y escuela especial, desde esa decisión horrible que existía, hasta el camino que hoy día hablamos del decreto 170. Sin embargo,
hoy día yo quería plantear un concepto que ojalá lo podamos hacernos nuestro, que es el concepto de la neurodiversidad funcional. Si nosotros nos miramos en este minuto en las cámaras, ningún rostro es igual a otro. Y aunque fuéramos gemelos, igual, aún así, habrían actos o cosas que nos harían distintos. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos de educación especial, ¿de qué estamos hablando? O cuando hablamos de educación regular, ¿de qué estamos hablando? Si cada cerebro aprende distinto, cada persona es distinta. Entonces, ojalá podamos de alguna manera instalar el concepto de la neurodiversidad funcional. Cada cerebro funciona distinto. Y ahí, como neuropsicóloga, les quiero comentar que para nosotros tener, y eso yo me imagino que también ustedes lo manejan, pero quisiera recordarlo, para nosotros tener un concepto de aprendizaje, estamos hablando de procesos cognitivos, ¿verdad?, de funciones ejecutivas, de planificación, atención, concentración, tenemos que tener un elemento básico en armonía, y que es la parte emocional. Entonces, más allá de plantear procesos de aprendizaje, de diseños universales de aprendizaje, de evaluaciones diferenciadas, tenemos que hablar primero de darle, sentar una base emocional en estos chicos y en estas chicas y en estos estudiantes, que de un contexto de encierro, funcional o disfuncional, pero es un encierro en el que se han visto obligados a estar, donde se les descontinuó una rutina que llevaban en una inercia de marzo a diciembre, que de manera abrupta se corta. Tenemos que caminar con ellos desde lo emocional a incorporarlos nuevamente en esta rutina. Pero ojo, que no estoy hablando solamente de la emocionalidad de los jóvenes o de los estudiantes, estoy hablando de la emocionalidad de la comunidad escolar completa. ¿Cómo llegan estos profesores a hacerse cargo? ¿Con qué temeridad estos apoderados? ¿Cómo entregan a sus hijos en esta nueva realidad, con estos temores, ¿no?, del contagio, de las nuevas cepas, etcétera? O sea, si hay algo que yo creo que tenemos que sentar una base para poder incorporar procesos cognitivos, es lo emocional. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo enorme en lineamiento emocional, en gestión emocional, porque la emocionalidad va a permitir un aprendizaje. Si ese niño tiene miedo, heredado porque una madre lo entrega con temor, esa ansiedad de separación va a inhibir el proceso de aprendizaje. Y por otro lado, esta profesora que está pero que no quiere estar, y que va a generar un estado emocional de tensión en esta nueva realidad, también va a alterar el proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que los invito a que miremos también cómo sustentamos emocionalmente esta nueva comunidad escolar, en la cual todos vamos a tener que reaprender a comunicarnos, reaprender a conectarnos. Y de ahí, uno de los planteamientos, por ejemplo, dar garantía, por ejemplo, en educación en salud, como decía el terapeuta ocupacional, el Leonardo. Tenemos que educar a los chicos en salud para que tengan autocuidado, entregarle elementos también a los padres, de tranquilidad. Nosotros mismos, estar tranquilos frente a nuestro nuevo ejercicio, porque todos lo estamos haciendo hoy día a través de pantalla. Está bien la garantía de conectividad, está bien la garantía de transporte, también no es menor. El andar con los niños en los colectivos, en grupos, también puede a los papás eso alterar. Sin embargo, lo donde tenemos que trabajar fundamentalmente, insisto, en una adecuación emocional. Cómo nos enfrentamos a volver a estar juntos. ¿Cómo nos vamos a reconectar? Eso yo creo que es como para poner, digamos, una base para poder generar procesos cognitivos. El retraso cognitivo, insisto, eso es algo que se puede llegar a de alguna manera estabilizar, pero para que se logre ese aprendizaje tenemos que tener una tranquilidad emocional. Y yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar en el primer paso, en este, digamos, reencuentro en las escuelas o en las instituciones donde se vaya a empezar a abrir puertas o funcionar. No sé, creo que me pasé un poco, pero quería plantear eso. Justo, Lilian. Bueno, entendiendo
todo lo que ustedes nos señalan, igual quizás es importante recordar y retomar de que, bueno, no es tanto tiempo y la idea es poder levantar un diagnóstico en relación a la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes que son parte de la educación especial, independiente si es a través de proyectos de integración o escuelas especiales. Y bueno, y obviamente hay varios elementos que se han repetido, el tema del transporte, la conectividad, la garantía digital, por cierto, la brecha curricular que se está generando también respecto de los aprendizajes, hay temas de infraestructura, como mencionaba Roxana, si no me equivoco, de obtención de los recursos, también algunos temas similares también los mencionó Irma. Se los menciono para que podamos como ir identificando estos como elementos de manera bien clara en relación al diagnóstico. Tiene la palabra ahora, Eduardo, te voy a sumar a la lista. Acaba de hablar Lilian y Beth. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivette Gareca, parte del Movimiento Nacional por la Psicopedagogía y agrupación de psicopedagogos, y también trabajamos en conjunto con el Colegio Nacional de Psicopedagogos 4242 y hemos trabajado en la mesa de Unidos en Pandemia. Mira, en relación al diagnóstico, yo trabajo en PIE, desde ahí me voy a centrar un poco porque es lo que yo conozco y vivencio. Una de las dificultades que hemos visto hoy en día con la pandemia, y siempre centrándonos que estamos en pandemia y que obviamente el trabajo presencial es irreemplazable, pero considerando que hoy día el contexto nos lleva a nuestros hogares, para poder responder ante las necesidades hoy en día de nuestros estudiantes, es el tema de que hay un gran agobio laboral, una gran pega administrativa, lo cual nos absorbe demasiado para poder intervenir de manera favorable a nuestros estudiantes. Y obviamente eso va a repercutir en los resultados, porque finalmente el PIE, creo yo que es demasiado, es poco inclusivo. Más bien segrega porque se aboca netamente a lo curricular, cuando hoy en día nuestros estudiantes, que son tan diversos, requieren de repente otras también desarrollar otras habilidades que respondan en general, ¿ya? Por ejemplo, un niño TEA que requiere apoyo, muchas veces logran responder al tema curricular, pero no logran, por ejemplo, adaptarse a un entorno social, y no por eso solventar, porque no lleva el desfase curricular. Entonces, creo que hoy en día lo que está afectando es el agobio laboral, la burocracia administrativa, que se debe disminuir bajo este contexto, ¿ya? Ahora, el uso de la tecnología, que muchos hablábamos acá, el tema del computador, la conectividad, yo creo que con o sin pandemia esto iba a llegar en algún momento. Creo que esta ya hoy en día se apuntaba, porque de hecho los colegios virtuales han aumentado. Obviamente un colegio virtual tiene una metodología que responde a eso, pero también hoy en día la tecnología nos permite también estar más cercanos al estudiante cuando en algún momento lleguemos al trabajo presencial. Creo que eso también hay que sacarle en cierto modo provecho. Ya hemos hablado de aprendizaje, pero entender también que el aprendizaje no es solamente en el campo escolar. El aprendizaje es un aprendizaje para la vida, y eso es lo que hoy en día los niños están vivenciando, porque esto nunca más se van a olvidar. Por ejemplo, qué es lo que es una pandemia, cómo son los hábitos que tenemos que desarrollar desde la prevención, y un sinfín de cosas que a ellos les va a quedar más allá de lo curricular, de lo que el profesor habló en línea, sino de en sí, de lo que fue la situación. Totalmente de acuerdo recién con Lina cuando ella hablaba del tema afectivo. Obviamente, los últimos estudios de neurociencia, y me pueden corregir, ya si es que me equivoco, pero recuerde que siempre se ha hablado de que si no hay emociones no hay aprendizajes, ¿ya? Entonces, obviamente, eso también hoy en día es importante, pero cómo lo trabajamos desde la virtualidad, porque esta cercanía que uno tenía antes con los chicos hoy en día no se da, pero hay otras formas de poder llevar la parte afectiva. Y asimismo también, para poder responder a los requerimientos de los estudiantes, se requiere también la integración de profesionales, ya sea en el programa de integración o en otros espacios que estos acojan, como puede ser CEP o la educación especial, porque también el programa de integración es muy ambiguo en algunas definiciones y no permite la contratación de repente de mayores profesionales. Y lo hablo directamente desde mi profesión como psicopedagoga, porque hay confusión de roles, entonces intervenimos en áreas similares, pero no una intervención igual.
Entonces debería ampliarse también este proceso de apoyo a profesionales para poder responder de manera integral en un grupo también bien multidisciplinario a estas necesidades de los estudiantes. Esas son como las cosas que apunté dentro de lo que quería exponer, y así mismo también, parece que fue la segunda exposición, quien mencionaba esto, dejar de decir los niños del PIE, los niños no son del PIE, los niños son de la comunidad, y desde ahí también vamos a ir avanzando en una verdadera inclusión, porque cuando decimos el niño es del PIE pasa, lamentablemente, que las comunidades educativas como que se desligan y no se hacen cargo muchas veces de lo que está pasando con el estudiante, o sea, que el PIE resuelva todo lo que al niño le pasa, no, el niño es de la comunidad educativa y la comunidad es todo el entorno. Eso, muchas gracias. Gracias, Ivette. Le damos la palabra a Paola Vázquez. Gracias, me he caído varias veces de la reunión, así que no sabía si me había considerado. Gracias. Bueno, mi nombre es Paola Vázquez, soy educadora diferencial, actual dirigente regional del Colegio de Profesores del Metropolitano. Y básicamente escuché a algunas personas que hablaron de un lenguaje inclusivo y en esa misma línea me siento súper representada, identificada por ellas, y a partir de eso el Regional Metropolitano tomó la decisión de crear un departamento que no se llamara Educación Especial, sino que se llamara el Departamento de Inclusión, para ir constituyendo una realidad en un lenguaje que sea inclusivo. Voy a tratar de hacer en términos de diagnóstico lo que yo he podido levantar desde el Regional Metropolitano. En términos bien concretos con respecto al PIE, existen fechas que son establecidas desde el Ministerio, por ejemplo, que es el 30 de julio, como para ingresar estudiantes al PIE, teniendo nosotros una realidad que los estudiantes están trabajando y siendo atendidos desde el mes de marzo. Por lo tanto, nos parece incoherente, primero, de que se nos restrinja el acceso de los estudiantes sujeto a una evaluación presencial, que pone en caso muchos niños en riesgo por la comorbilidad que puedan llegar a tener y porque en realidad está existiendo un trabajo con ellos y no nos parece necesario someterlos en el periodo de invierno a un contexto de evaluación presencial. Digo y preciso bien en términos del contexto de invierno, ¿ya? Eso por una parte. En términos de lo que son el abanico de establecimientos, tenemos las escuelas especiales de lenguaje, estudiantes preescolares, ¿cierto?, que tienen la brecha de la comprensión y la expresión, por lo tanto el tema del autocuidado pasa a ser regulado por adultos, donde muchas veces tenemos solamente la educadora diferencial en el aula y no en todas las salas contamos con un paradocente que pueda cooperar en lo que es el autocuidado del uso de la mascarilla y lo que tiene que ver con el respeto del distanciamiento. En la educación especial de atención de estudiantes con necesidades educativas permanentes, tenemos el tema de básicamente que sabemos que son niños que dependen y no tienen nociones de autocuidado muchas veces porque hay por su condición, ¿cierto? Existe esta dificultad de, el uso de la mascarilla, mantener distanciamiento, y se ha restringido la presencialidad a aquellos estudiantes, por ejemplo, que puedan o toleren la mascarilla o no usen pañales, ¿cierto? Entonces tenemos ahí también el tema de la autonomía en términos de higiene. Bueno, mencionar que para nosotros es una preocupación permanente el tema de poner en riesgo hoy día a los estudiantes que tienen necesidades educativas básicamente con alguna comorbilidad, porque sabemos que el tema del COVID para ellos es mucho más preocupante en términos de que no está claro, por ejemplo, el tipo de atención que ellos pudieran llegar a recibir si se complejiza sus casos en términos del daño neurológico que pudiera ocurrir si tuvieran la necesidad de entubarlos, por ejemplo. Entonces nos parece que es sumamente complejo hoy día centrarnos o poner el foco en una presencialidad poniendo en riesgo a niños que no están vacunados, por ejemplo. Gracias. Me faltaron tal vez alguna idea. Sí, perdón Paola, que ya te habías pasado cerca de un minuto y hay muchas personas que han pedido la palabra,
pero yo creo que quizás si tenemos una segunda vuelta podemos volver a... No, está bien, gracias. 7, Carolina. Carolina. Hola, buenas tardes. Disculpen que no pueda encender mi cámara, pero estoy en este momento en un sector rural y si enciendo la cámara ya no puedo seguir conectada al internet, ya a la reunión. Mi nombre es Carolina Valenzuela, soy fonoaudióloga. Desde hace un tiempo participo en la Comisión de Educación del Colegio de Fonoaudiólogos de Chile. Y en esta instancia, ¿no es cierto?, soy una de las colegas que está representando al Colegio Fonoaudiólogo. Al igual que, las intervenciones anteriores, estoy bastante de acuerdo con la suma, ¿no es cierto?, de diagnósticos que se hacen con respecto a la educación en general, todo lo que tiene que ver con la conectividad, que es un tema súper importante, el transporte, etcétera. Muy de acuerdo también con el diagnóstico que acaba de hacer Paola, en el sentido de que los fonoaudiólogos trabajamos en contexto de educación especial, en escuelas especiales de lenguaje, en programas de integración escolar y además en escuelas especiales atendiendo pequeños con multidéficit, ¿no? Y tenemos esta realidad dentro de la Comisión de Educación, por lo tanto, el tema de las mascarillas, ¿no es cierto?, la dificultad de los pequeños de poder manejar esos implementos es una realidad que también nos afecta. El hecho de que se estén entregando a los profesionales los EPPs, ¿no es cierto?, que son necesarios para poder trabajar en forma presencial, y varios colegas, me incluyo entre ellos, que estamos ya trabajando en forma presencial porque hay muchas escuelas de lenguaje que realizaron encuestas a sus apoderados y los apoderados decidieron enviar a los niños en forma presencial al tratamiento específico, ¿ya? Porque nosotros trabajamos con una parte del plan general y la parte del plan específico. Dentro del plan específico trabajamos los colegas fonoaudiólogos y eso ya está siendo una realidad. Entonces yo quisiera visibilizar, no solo, como decía el colega el presidente del Colegio de Terapeutas Ocupacionales, ¿no es cierto?, que es muy relevante que los niños asistan por todas sus necesidades, pero también la forma en que vamos a recibir, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las protecciones a estos pequeños que no siempre van a poder estar con sus elementos de protección personal. Entonces, los elementos de los profesionales deberían ser los más seguros, y eso no se está dando en las realidades. Lo otro es que no es solamente un sistema híbrido con respecto a dos modalidades, ¿no es cierto?, que es la presencial y la online, sino que dentro de la online tenemos la modalidad sincrónica y la modalidad asincrónica. Ya, entonces yo me encuentro con esta realidad en que atiendo a un porcentaje de niños que van en forma presencial porque es voluntario, por lo tanto una cierta cantidad de padres llevan a sus niños en forma presencial. Hay otras personas que tienen una buena conexión, se conectan en forma sincrónica, también tenemos que hacernos tiempo para atender a esos pequeños, y además hay otras personas que o por falta de conexión o porque tienen un solo aparato para 3 o 4 niños, ¿sí?, solamente pueden realizar las actividades en forma asincrónica. Y el agobio laboral que implica eso para los profesionales que trabajan en estas instituciones es otra temática que a mí me preocupa muchísimo, porque ya estamos viendo que es muchísima la carga para poder suplir o para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, todas estas modalidades. Eso era lo que quería plantear. Muchas gracias. Tiene la palabra Ingrid Rojas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid, soy de Valparaíso y soy presidenta de PAE Chile, una asociación de padres apoderados de escuelas especiales.
Además, soy parte del directorio de la CONFEPA regional acá. Las he estado escuchando a todas muy atentamente y en realidad aquí hay varios puntos que me gustaría aclarar. Primero, concuerdo totalmente con Roxana, que es la directora que habló hace unos momentos, y me gustaría, a ver, si bien es cierto, esta mesa de trabajo es de educación especial, y la educación especial abarca lo que es PIE, escuelas de lenguaje, y los colegios especiales en sí. Pero son muy diferentes las tres cosas. Entonces es un área bastante amplia dentro de lo reducido en relación con la educación regular. Es muy complejo porque yo me voy a referir específicamente a lo que es escuelas especiales. Es muy complejo porque nuestros niños, dentro de sus condiciones, son todos muy diferentes. Cada niño es un caso especial. Por lo tanto, poder enfrentarse a lo que es la pandemia, a lo que es el cambio en relación a su ida al colegio, ha sido bastante grande. Las mamás me preguntan o me hacen el comentario, digamos, de su preocupación en relación a enviarlo a clases presenciales, porque ese es el punto que estamos tratando ahora. Y es complejo porque los niños, como se ha nombrado antes, muchos tienen enfermedades de base, por lo tanto son más vulnerables. Les puede provocar también, tienen miedo los papás a las vacunas, tienen miedo del transporte, son una serie de cosas, pero también independientemente de eso, como son tan distintos unos de otros, por lo que yo veo también afecta mucho la salud emocional de los niños, se sienten estresados. Yo lo puedo ver en mi hijo, que ya su comportamiento es diferente. Entonces, es complejo porque son todos distintos, son todos diferentes. Sus condiciones, sus diagnósticos son todos, es muy difícil encontrar uno igual que otro. Hay varios, yo soy de la opinión de que el ingreso, agradezco que sea voluntario, porque no hay nadie como nosotros, como las mamás, conocemos a nuestros hijos y sabemos si pueden o no pueden ir al colegio, si lo necesitan, si se puede, en fin, es decisión nuestra, eso se agradece mucho. La integración debería ser gradual. Los niños que ya han sido vacunados tienen más acceso que otros, pero a mí me preocupa de sobremanera la parte emocional de los niños y su salud. He estado escuchando, todos tienen su grado de... Concuerdo exactamente con todas las personas que ya han hablado acá, pero yo lo quiero enfocar, yo agradezco a los profesionales que están acá, pero desde el punto de vista como mamá, los temores que uno tiene con respecto a esto, teniendo en cuenta también que esta es una realidad que nos va a seguir por muchos años y debemos nosotros enseñarle a nuestros niños y a nosotros aprender a vivir con lo que viene ahora. Así que eso, tenía anotadas muchas cosas, pero en realidad se han ido repitiendo, no quiero caer en repetir nuevamente lo mismo que se ha dicho, pero sí vuelvo a hacer hincapié que es muy diferente la escuela de lenguaje, los programas PIE y la escuela especiales, para poder hacer un diagnóstico y luego todo el proceso de trabajo que nos lleva. Gracias. Gracias a usted, señora Ingrid. Quizás ahí se suma otra propuesta que eventualmente podría ser de que esta mesa salgan quizás como luces de 3 diagnósticos, considerando educación, escuelas especiales, escuelas regulares con proyecto de integración y escuelas de lenguaje, si es que ustedes lo ven posible. Todo esto en el marco de las decisiones que ustedes puedan ir tomando, ¿ya? Pero si lo consideran necesario, también uno podría pensar en dividir este diagnóstico. Pueden haber elementos comunes, pero también nos podría pasar que encontremos elementos que sean muy particulares de cada una de esas realidades. Lo dejo ahí para que ustedes después quizás se puedan manifestar en relación a eso. Recordar, son las 16:10, esta mesa es hasta las 17, así que seguimos con don Isabel Zúñiga, escuelas regulares con o sin PIE, propondría yo. Claro, es que las sin PIE igual se supone que la están viendo en las otras mesas.
pero puede ser parte de la discusión en relación a eso. Entonces, son solamente propuestas como para tratar de ordenar el diagnóstico, ¿ya? Abro la palabra para Juan Pablo Silva. No olviden presentarse al principio, qué organización corresponde, etc. Hola, mi nombre es Juan Pablo Silva, soy de Unidos por la Educación. La verdad que yo voy a poner un punto de vista más externo, porque en realidad yo he tenido que vivir estas realidades por participar en agrupaciones más bien de niños con autismo o TGD. Y yo más bien vengo de un mundo de colegios emblemáticos, entonces de otra realidad. Y más encima, para ser más descartable el tema, yo más encima soy de carrera contador auditor, así que imagínense. Entonces, yo los escucho a todos y no sé si sirve mi aporte o puedo, yo lo veo desde el mundo externo. Y más bien van hacia políticas públicas. ¿Y en qué sentido? En que primero tratar de ver o buscar a través de esta mesa y generar mecanismos, porque aquí, claro, se están hablando de la situación real actual, y yo más bien estoy pensando en una cuestión mucho más amplia, que esta cuestión va a trascender a lo largo del tiempo. Y parto desde un punto de vista que se requiere un acompañamiento a las familias desde su inicio, desde que se detecta una enfermedad o se detecta una capacidad distinta a un niño, y las familias muchas veces no cuentan con los recursos económicos y se van dando en el intertanto que el niño tiene ciertas condiciones a diferencia de sus compañeros. Después, lo segundo tiene que ver con de qué manera el concepto de inclusión en la educación se lleva a la realidad, producto de que hoy en día existen pocos establecimientos donde existe esta inclusión. A tal nivel que, por ejemplo, yo voy a poner el caso de Maipú. Maipú existen organizaciones de la sociedad civil que han creado escuelas formativas, pero lamentablemente dependen de la subvención que da el municipio, los cuales muchas veces son arbitrarios de acuerdo al alcalde de turno y de los concejales que quieran aprobar este presupuesto. Por lo tanto, su otorgamiento ya viene siendo arbitrario respecto a su otorgamiento, como también en el monto que se le asigna. Lo otro que también quiero manifestar es las herramientas para la formación de estos niños hacia el futuro. Vale decir, qué herramientas se les entrega a ellos para el día de mañana, ni Dios lo quiera, no cuenten con sus padres o sus madres. Entonces, yo creo que también es un antecedente que también se debería considerar en la etapa formativa. Y por último, ya que hablamos de una educación especial que tiene el nombre de esta mesa, es que esta educación especial sea completa y compacta, vale decir que sea transversal a todas las instancias. ¿De qué manera? Quizás a través de ordenanzas municipales y gubernamentales en el cual nos eduquen a todos para tratar a niños de esta manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un niño va a un hospital o un centro asistencial, allá no existen personas que saben cómo tratar a niños para saber cuál o realizar un diagnóstico. Muchas veces, inclusive en Maipú, han tenido problemas de personas que han llevado a su hijo por una enfermedad y los médicos han sido poco tolerantes al tratar a estos niños, e inclusive se ha pedido desde la sociedad que estos profesionales los desvinculen de los hospitales por el maltrato que han tenido o por la poca deferencia. En realidad yo quise poner estos puntos porque, como les decía, o sea, yo estoy como externo y más bien yo lo veo desde un punto de vista más macro y como a largo plazo. Así que espero contribuir algo y voy a estar escuchando, y si puedo, de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Antes de continuar con las palabras, tenemos hartas palabras pedidas y no nos queda tanto tiempo. Les queremos recordar que el ejercicio que estamos haciendo, ¿no es cierto?, tiene que ver con la construcción o con aportar a una construcción colectiva de una estrategia en un contexto de retorno en pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que tratar
si bien es cierto, han aparecido elementos muy, muy interesantes en términos generales que dan pie o dan soporte al diagnóstico, necesitamos también que podamos, y por eso ustedes son las voces más autorizadas, ¿no es cierto? Necesitamos que ustedes se puedan referir a cuestiones más específicas en un contexto diagnóstico para que podamos luego, ¿no es cierto?, visibilizar la realidad particular de la educación especial en esta estrategia. Seguimos con las palabras, entiendo que ahora va Ilonka Leiva. Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ilonka Leiva, soy profesora de educación diferencial y soy parte del Departamento de Educación Especial del Colegio de Profesoras y Profesoras de Chile. Bueno, acá se han dado varias experiencias, varios contextos, y tomando las palabras de la psicóloga, que es del Colegio de Psicólogos, sí, efectivamente, nosotros sabemos que necesitamos un nivel emocional adecuado, tanto para entregar como para que nuestros estudiantes sean receptivos a los diferentes trabajos pedagógicos que se realizan con ellos. Sin embargo, para esto nosotros necesitamos, para tener la tranquilidad y poder fomentar un buen ambiente, necesitamos tener cierta certeza, tanto para el ámbito virtual como para el ámbito presencial. Certezas que hoy día no existen. Y no hablo del híbrido, porque eso es un absurdo que no sé a quién se le ocurrió, porque cualquiera que trabaje con niños sabe que es absolutamente imposible. Yo no puedo estar con niños, porque todo niño en toda clase requiere 1000% de mi atención. Entonces yo no puedo estar con mis niños presentes y con otros niños por computador al mismo tiempo. Eso es algo que es imposible. Y si se llega a hacer, es de pésima calidad y nuestros niños no merecen eso. ¿Ya? Quiero aclarar eso. Entonces yo hablo de o virtualidad o presencialidad. ¿Por qué ambos procesos están muy obstaculizados por falta de los recursos? Esa es la realidad. Desde nuestras autoridades se han preocupado de todo menos de entregarnos los recursos adecuados. Cuando entregan subvención contra evaluación estandarizada, nos causan un grave problema. En este momento, en los programas de integración y en las escuelas especiales hay una baja significativa de los ingresos vía subvención, porque lo único que han hecho es extender los plazos. Lo que no dicen es que me dicen, ya, te extiendo 6 meses, 9 meses, 1 año el plazo, pero mientras no se haga la evaluación yo no te pago ni uno. Y eso no lo dice. Claro, 12 meses después lo pagan retroactivo. ¿Pero qué sistema se sostiene con pagar retroactivo 12 meses después? Eso causa problemas graves. Por ejemplo, hay escuelas especiales que están cerrando, que ya avisaron que para el próximo año ya no continúan, le avisaron a los profesores para que busquen trabajo. Y al mismo tiempo ocurre que los programas de integración que existen actualmente, que hace el sostenedor, simplemente no apertura cursos nuevos. Ejemplo de esto es el Instituto Nacional, emblemático, que tiene programa de integración, pero que en este momento no tiene a nadie integrado, ni en séptimo ni en octavo. Tienen 17 cursos menos sin integración. ¿Por qué? Porque como no se puede hacer la evaluación presencial, porque nosotros tenemos niños que vienen hasta Rancagua, al Instituto Nacional, no se puede hacer evaluación presencial, por lo tanto, el sostenedor simplemente no apertura los cursos. Entonces tenemos una negación por parte del sistema a estos estudiantes graves. No hay adecuaciones, por ejemplo, la tecnología entregada, no hay tecnología entregada ni para profesores ni para estudiantes, no hay. Entonces, finalmente esto es una suerte de los recursos que tienen los papás, los recursos que tienen los profesores y lo que rasguñan las escuelas a través de los ángeles, como habló la colega, bingo, rifas, etcétera, que se hacen mensualmente para poder sustentar a aquellos estudiantes con mayores carencias. Y me hablo mayores carencias, poder pasarles un celular y una tarjeta con internet. Hasta ahí llegamos, porque ustedes comprenderán que una escuela a base de bingo no llega mucho más allá que eso. Entonces, hay un problema de financiamiento grave, tampoco hay una comprensión de las múltiples factores que nosotros tenemos. Nosotros tenemos las escuelas especiales, incluyendo escuelas hospitalarias. Escuelas hospitalarias que en este momento son particular subvencionadas y están siendo forzadas a atender a estudiantes con enfermedades graves, por eso son parte de escuelas hospitalarias en sus hogares, sin ninguna entrega de elementos extras de protección.
una profesora que va de casa en casa con estudiantes que tienen enfermedades graves, que si de otro modo, si no estuviéramos en pandemia, estarían hospitalizados, están en sus casas porque los hospitales están colapsados, tiene que ir de casa en casa. Y están siendo forzadas a hacer eso. Ir de casa en casa porque hay que atender de manera presencial. Pero sin ningún implemento. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué pasa si una de esas profesoras llega a contraer el virus y es asintomática? ¿Qué pasaría con esos estudiantes si se llegan a contagiar? Es un terror que siente esa profesora, pero como está obligada por la subvención, lo hace. Entonces, tampoco hay entendimiento, por ejemplo, o recursos específicos para escuelas de sordos. Los estudiantes sordos requieren unas mascarillas especiales, que tienen parte de una mica, pero tiene que ser completamente cerrada. Para el profesor también. Se envían a los establecimientos unas mascarillas por parte de la JUNAEP que son de tela. Tela. Y la idea es que le entreguemos 2 a los niños para que vayan lavando un día una, un día a otro. Y es chiste. Eso es lo que nos llega de la JUNAEP, unas mascarillas de tela, de distintos tamaños, y que cada tamaño tiene un color distinto, pero además todas las de S son de un color, todas las M son de un color, difícil diferenciarlas entre un estudiante y otro, pero bueno. Tampoco se ponen en lugares de las escuelas o los estudiantes que van a pie también, que son ciegos. ¿Cómo no lo toco? ¿Cómo él no va a tocar cosas? Es ciego. Entonces, hay una postura desde las autoridades, y hablo específicamente desde el ministerio, de que como que todos aquí fuéramos un tipo de personas y todos fuéramos iguales y todos necesitáramos lo mismo. Y no es así. Gracias. Perdón, sí, tiempo, te habías pasado ya un ratito. Muchísimas gracias. Elena García, les pido, si pueden, como para no interrumpirles, yo les voy a hacer un gesto, pero si no, voy a tener que levantar la voz ya para que cumplan el tiempo. Elena García, bienvenida, presentación, ¿a qué organización representa? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena García. Soy profesora de educación diferencial. Estoy en representación de la agrupación de profesionales de educación especial, INCAN, de la Quinta Región, una organización que está en proceso de conformación. Soy además profesora de aula en un establecimiento de educación especial. Y en realidad es súper difícil porque creo que todo ha sido tocado, pero yo creo que uno de los principales elementos que podemos ir relevando es que la pandemia lo único que hizo fue visibilizar las condiciones precarias en las que la educación en general ha trabajado durante todo este tiempo y en particular la educación especial. Y ojo, la educación especial no solamente entendida como el proceso de trabajo dentro de un aula, sino que la educación especial debemos entenderla como una disciplina científica que viene hace mucho tiempo aportando a estos movimientos de integración y de inclusión en los últimos tiempos. Así es que visibilizar la educación especial como tal es súper importante para nosotros, no solamente mirada desde la acción concreta llevada a cabo en un aula a través de distintas modalidades como el PIE o la educación especial en escuelas especiales. Bueno, dicho eso, creo que nuestro trabajo que apunta a una población o a personas de funcionamiento diverso, ¿ya? Porque eso es, son personas en situación de discapacidad, personas con un funcionamiento diverso que tradicionalmente han tenido respuestas muy básicas, muy homologantes, ¿cierto? Que no logran poner de manifiesto las reales necesidades que surgen de ese funcionamiento diverso. Y yo creo que por eso nos encontramos con estas dificultades tan importantes. ¿Cómo responder, cierto?, a estos requerimientos que son súper particulares, ¿ya? Y respecto de eso, yo creo que el punto principal en lo que confluye todo son los recursos económicos. Los recursos económicos para proveer de conectividad, computadores, internet, ¿cierto?, para poder trabajar definitivamente con nuestros chiquillos. Recursos para proveer de un contexto sanitario que provea de confianza, no solamente en función de lo que la escuela puede hacer, sino que además de lo que el contexto global puede proveer. Recursos económicos para poder
entregar aquella respuesta educativa profesional tal como se ha aparecido acá, como es la terapia ocupacional, la fonoaudiología, la kinesiología, con recursos que son muy limitados. Y por otro lado, cómo responder sin caer en la sobrecarga, liberando un poco la burocracia de papeles, de una serie de documentación que impide en este momento incluso funcionamiento, imagínense, o sea, una burocracia a tal nivel que no permite que los proyectos de integración que nacen con la intención de mejorar la educación de nuestros estudiantes, ¿cierto?, se vea limitada. Y en las escuelas especiales, por otro lado, se cierran. Entonces, fíjense ustedes qué complejo, porque si hablamos de el objetivo, ¿cierto, Paola, que tú misma planteaste, hacer un diagnóstico respecto de la realidad de las comunidades educativas que trabajan con educación especial, en relación a los aprendizajes, la situación laboral de los que ahí se desarrollan, la familia y la proyección futura, toda confluye en lo mismo. Tenemos que sí o sí darnos el tiempo de mirar la educación especial en su real magnitud y de desarrollar todos los mecanismos posibles para poner sobre la mesa los recursos necesarios, para otorgar confianza y para que volvamos a trabajar presencialmente, si es todo lo que queremos, es lo que queremos, pero tienen que darse las condiciones, y las condiciones pasan por lo económico, lamentablemente. Y es en lo que estamos chocando, porque no vamos a avanzar. Está la voluntad, estamos nosotros, están los profesionales, están todos los profesionales esperando, pero si no hay recursos que otorguen confianza y permitan el desarrollo de la labor principal, sin estar pensando que te van a cerrar la escuela, sin pensar que el proyecto se va a desmoronar, estamos perdidos, de verdad. Yo creo que el consenso más importante que hemos llegado hoy día es que tenemos que revisar, chiquillos, todos, y a cada grupo, los conceptos, lenguaje. Estamos siendo convocados a trabajar en educación especial, y lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día urgente es poner sobre la mesa un lenguaje inclusivo, que no haga en algún momento a los participantes escribir, oye, no son estos niños, efectivamente, son personas que requieren de apoyo. Perfecto. Diversidad funcional, chiquillos, por favor. Muchas gracias, Elena. Vamos a seguir con Corina Farfán. Se cierra el tema de las palabras con Paula Pulgar, porque si asignamos más o menos 5 minutos por persona, no nos pasamos del tiempo, ¿ya? Adelante. Buenas tardes. Por un problema de computador estoy sin imagen. Yo soy tecnólogo médico de otorrino y soy magíster en salud pública y estoy representando al Colegio de Tecnólogos Médicos. En realidad, muchas de las cosas que yo pensaba decir ya se dijeron, y quería nomás acotar algo que yo creo que es mirando ya un poco la situación, porque como dijeron ustedes, aquí el problema ha sido económico y ahora se ha visibilizado más con la pandemia, pero sin lugar a dudas y a pesar de los miedos que podamos tener, tenemos que volver a trabajar, y sobre todo los niños con déficit, que muchas veces son déficits multifuncionales, porque no es uno solo, necesitan de esta interacción social. Y para volver, lo que yo creo es que debieran limitar el número de alumnos por curso, y debieran además integrar a un educador sanitario que se preocupe de educar a esta comunidad, tanto a los profesores, a los alumnos y a los apoderados, y además se preocupe de vigilarles la salud a los niños. Yo creo que la única manera que los gobiernos tienen para que saquemos una buena educación adelante es la educación, y la educación a todo nivel. Ahora, lo otro, en las escuelas donde hay integración, la verdad es que es muy triste. Mi hermana es profesora de historia y le sentaron a un niño con autismo sin decirle agua va. Y ella no tiene ningún manejo con niños especiales, entonces esto es terrible. Eso nomás, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, señora Corina.
Seguimos con, bueno, Miguel Sepúlveda se dio su palabra, pasamos a Montserrat. Montserrat. Parece que Montserrat no está. Vamos a pasar a la persona que viene. Eduardo González tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes, no sé si me escucho bien. Perdón, Eduardo, no se escucha nada. No sé si quizás apagando tu cámara podamos escucharte mejor. No, no mejora. No sé si el resto te escuchará mejor. No, a ver, esperemos a ver si Eduardo puede mejorar su conexión y retomamos la palabra con él. Podemos seguir con Lilian. Muchas gracias. Otra vez del Colegio de Psicólogos, como les explicaba, el concepto que yo creo que tenemos que acuñar es la neurodiversidad funcional, porque creo que ahí abarcamos a todos sin hacer discriminación de las necesidades, entre comillas, permanentes o temporales o episódicas o psiquiátricas, no sé. Yo creo que el concepto de neurodiversidad funcional, yo creo que ese es un concepto que tenemos que empezar a acuñar porque ahí cabemos todos y me incluyo en ello. Y también el otro es invitar a lo mejor a las universidades, a otros centros que están formando colegas de las diversas áreas, fonoaudiólogos, terapeutas, kinesiólogos, psicólogos, a que participen a lo mejor a través de generar talleres o generar instancias de diálogo, a lo mejor generar, digamos, hacer un equipo. Yo creo que el trabajo individual se pierde muchas veces y hay un desgaste. Sin embargo, cuando se invitan a otras organizaciones a colaborar, porque tenemos una realidad que estamos muy mal económicamente, y eso lo sabemos. Entonces, no podemos esperar que el Ministerio de Educación resuelva porque no lo va a hacer. Pero mientras tanto, nosotros tenemos una realidad que tenemos que volver. Entonces, ¿cómo podemos gestionar para poder tener a lo mejor competencias, apoyo de psicólogos que hagan, por ejemplo, gestión emocional? Cómo trabajar las realidades con los docentes, con los apoderados, para tener una comunidad, entre comillas, más sana emocionalmente, que sean capaces de abarcar la vuelta a clase. Porque el motivo por el cual se nos invitó es ver qué propuestas podemos gestionar para volver a clase de la mejor manera, con los recursos que tenemos. O sea, y lo ideal sería que cambiara todas las cosas que nosotros quisiéramos cambiar, pero no son realidades. Sin embargo, proponer equipos de trabajo con otras, como les insisto, otras universidades, o también entre nosotros mismos, ver qué nos está funcionando o qué nos ha servido en este periodo de pandemia y compartir. Yo creo que una de las cosas que también nos invita a esta pandemia es a ser colaboradores entre nosotros. Y esta es una excelente oportunidad. Yo creo que antes de la pandemia jamás se nos habría pensado que se nos iba a invitar a participar en este tipo de encuentros, en la cual desde nosotros salieran los resultados o salieran los movimientos. Antes vivíamos desde el Olimpo y de manera parcial nos llegaban un montón de información que teníamos que acatar. Yo creo que es una buena propuesta trabajar entre nosotros y ver cómo entre nosotros también podemos levantar gestión. Yo creo que aquí, más porque entendemos que económicamente no nos va a llegar plata. Esa es una realidad. Y ver propuestas entre nosotros. Una, por ejemplo, es contactarnos con las entidades, con universidades, con instituciones que tienen profesionales que yo les aseguro que si los invitamos serían líderes a lo mejor de opinión o nos podrían dar elementos para poder trabajar con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, como le llaman algunos, para mí con diversidad funcional, y entendiendo también que la edad de los niños no son las mismas, no es lo mismo un preescolar a un escolar básico, a un universitario, porque entendamos que la educación inclusiva también llega a la educación terciaria. Yo tengo estudiantes, porque hago clases en la Universidad de Playa Ancha, tengo estudiantes con necesidades educativas, entre comillas, especiales, que también tienen que enfrentarse a esta vuelta. Así que yo creo que es momento de que entre todos gestionemos y colaboremos para ver qué nuevas propuestas podemos hacer. Eso. Muchas gracias, Lilian.
hay tiempo aún. Me acaba de ingresar Montserrat, que fue una de las personas que pedía palabra, por si quiere tomar su palabra ahora, Montserrat. Disculpa, Paola, ahora sí. Súper, bienvenida. Gracias. Montserrat Castañeda, terapeuta ocupacional. Disculpen que no tenga la cámara encendida, pero también estoy aquí con mi hijo, así que por ello estoy con la cámara apagada ya. Bueno, terapeuta ocupacional, trabajo en el programa de integración escolar a nivel comunal y he participado también de las mesas de trabajo en educación, con Educación 2020 durante este año, así que también he escuchado bastante de lo que se ha levantado aquí, y dentro de esto me gustaría reforzar la falta de recursos, ya que efectivamente es una problemática y un diagnóstico bastante importante en cuanto a materiales y también también profesionales, ya esta falta de recursos profesionales, que acá, por ejemplo, hay una sola terapeuta para un 9 establecimientos y eso ha tenido muchas dificultades en cuanto a esta atención remota. Hay una calidad, como muchas de ustedes también mencionaban, que no se está llevando a cabo. Por lo tanto, yo me pregunto, cuando se vuelva a lo presencial o a esto como más híbrido, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo le entregamos a nuestros estudiantes, a nuestros niños, niñas jóvenes, una atención integral de calidad que incluya también estas necesidades que tienen las familias? Por otro lado, la necesidad de acompañar, de formar, de capacitar, no quiero definirlo en una sola palabra porque siento que tenemos que darle más vueltas quizá a esto, pero la necesidad de este acompañamiento y formación a la comunidad escolar en completo. Ya entregar estas herramientas no solamente a profesionales, a docentes, sino que también a intervenciones familiares, como se mencionaba, y mucho de ello también tiene relación con lo psicológico, quizás la dimensión más socioemocional, pero creo que hay intervenciones que deben darse antes para poder fomentar esta presencialidad. La necesidad, asimismo, de la participación social, de quizás hasta hablar de una resignificación de espacios sociales, sobre todo en niños, niñas, jóvenes que están en los hogares, ¿cierto? Y que se han sumado muchos de ellos a través de la tecnología con los compañeros. El juego se ha volcado a un juego online, a juegos que escapan de lo presencial y que vamos a tener que volver a esto, y hay muchos niños que también les ha acomodado esa forma. Por lo tanto, hay una resignificación muy importante y adaptación nueva que tenemos que hacer para ello. En base a esto también, estas escasas regulaciones, cuando hablaban del trabajo administrativo, la burocracia, la escasa regulación de los tiempos en que se van a generar para no agobiar o no llevar esta carga laboral, ¿cierto? Pudiendo llevar este agobio, la falta de un plan específico como en común con lineamientos para todos los establecimientos, pero que puedan ser a la vez adecuados por cada necesidad de uno de estos establecimientos, ¿ya? Eso me lleva a pensar a esto del equilibrio ocupacional, cómo nosotros como profesionales vamos rindiendo en esto laboral y que no nos agobie a nuestro mundo personal. Y por último, recalcar lo que comentaba también Leonardo, y ha salido bastante, es el tema de la educación en salud. Yo creo que es fundamental considerar este espacio y a lo que mencionaba anteriormente igual, hacia la preparación. Yo creo que no puede ser de un día para otro, y nos hemos preparado un poco en el papel, pero no en la práctica. Yo de verdad creo que los chicos, niños, niñas, jóvenes necesitamos, y los profesionales igual, una preparación a lo que nos va a volver a tocar estar juntos, a temas de protocolos, cómo yo le voy a exigir a una niña que tiene un diagnóstico severo, por ejemplo, yo trabajo mucho con trastornos del espectro autista, con niños que tienen este trastorno. Entonces, ¿cómo yo a ella le explico que en realidad tiene que venir antes de llegar y saludar, lavarse las manos, usar sí o sí la mascarilla,
Entonces yo creo que también tienen que haber lineamientos y protocolos que se vayan preparando en conjunto con las familias, ya que ellos también han sido hoy en día nuestras manos, nuestros ojos para poder desarrollar diversas estrategias. Gracias. Muchas gracias, Montserrat. No sé si Miguel Sepúlveda, no, Eduardo González creo que era el que le falló la conexión, si podrá dar su opinión ahora. Eduardo. Se cayó Eduardo. Bueno, seguimos con las últimas dos palabras. Irma Iglesias no había pedido la palabra. Sí, aquí estoy. Sí, bueno, también tengo que decir que he escuchado atentamente todo lo que han expuesto, y también quiero aclarar que yo no soy de DUDAUN, soy de DAO 21 Chile. De DUDAUN es otra institución. Quiero sí tomar algo que escuché que decían que pensar en un híbrido es algo irreal, y yo quiero decir que no es algo irreal y algo que no puede hacer. Sí hay una diferencia. Hacer un híbrido como lo piensan con un Zoom, eso es imposible, pero un híbrido con la tecnología adecuada, eso se hace. O sea, yo he estado en clases que han sido un híbrido, que yo estoy desde mi computador y la clase es, no sé, en Europa en otra cosa, y yo estoy a la par con ellos y el profesor igual, y hay un coeducador, un apoyo. O sea, hay una serie de factores que sí se pueden hacer. O sea, el híbrido es posible, pero no en esta realidad chilena que quieren hacer una vuelta con un híbrido. Y ahí, cuando hablo de la realidad chilena, yo creo que aquí estamos hablando, estamos haciendo un diagnóstico de la vuelta, y yo insisto, la vuelta en Chile no es posible porque es tan peligrosa una vuelta, porque estamos hablando puede ser entre la vida y la muerte, y voy a hablar de lo que yo conozco, que son nuestros estudiantes con síndrome de Down. Ellos tienen una carga distinta si se contagian. Y por eso que pedimos la priorización en la vacuna, y afortunadamente la dieron, que primero son los primeros que se tienen que vacunar, por un tema de salud, ¿ya? Entonces, en salas, aunque vayan grupos pequeños, tal como decían, si están las puertas abiertas, es fatal. Después van a disminuir las salas de clases y no vamos a volver, o sea, están anclados al sistema antiguo, añejo, que dejó al descubierto un currículum que sirve para nada o para casi nada, que tienen que reestructurarlo y enseñar cosas que realmente sirvan para... lo que todavía no se dan cuenta es que nosotros somos parte de la era de piedra que viene hacia adelante. Si el mundo cambió, la era cambió, todo ha cambiado, y es cosa de ver las clases, como se están haciendo en Europa, cómo está funcionando, qué es lo que están aprendiendo. Eso es lo que tienen que hacer acá, y porque todavía no hacen el diagnóstico de la pérdida de conocimientos adquiridos. O sea, no se perdió solamente lo que no entiende, pues es lo que están aprendiendo ahora. Lo que habían adquirido también se perdió. Eso se perdió. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar estos conocimientos que ya tenían adquirido? Tenemos una brecha, y ¿cómo seguimos con los conocimientos futuros? Hay que hacer una reestructuración de todo el sistema, y hay que hablar de un solo sistema de educación, porque lo que nosotros tenemos son estudiantes. Y si empezamos con las separaciones, que los pies, las etiquetas me cargan, que la escuela empieza... No, si hay un estudiante que necesita subirse a un carro de un mundo que ya es diferente, que ya cambió, y que creo que todavía no se dan cuenta que estamos en la era de piedra de lo que viene. O sea, esto no va a volver a lo... Yo creo, están pensando que todo se va a terminar, se acabó la pandemia, lo pasamos mal, ¿ya? Y volvemos a las salas de clase, a los 40 alumnos y el profesor transmitiendo ahí información y el estudiante con la mente en otro. Eso no va a pasar, afortunadamente. Creo que tiene que haber una reestructuración de lo que tienen que enseñarle a los estudiantes de aquí para adelante. Y eso incluye a la formación de profesores en la era digital, que tampoco tienen esos conocimientos. ¿Y por qué lo digo? Porque yo acabo de terminar un diplomado que se dictó en Europa, que era para los profesores, digamos, a nivel iberoamericano también, en la formación en todos los contenidos digitales, que son pero infinitas las aplicaciones, las maneras de hacer clases, como los contenidos, la gamificación, que es lo que viene ahora, aprendizaje multinivel, que es a través de pantalla, que es para estudiantes que tienen alguna necesidad distinta, que lo son todos, y había cantidad de profesores que no sabían muchas cosas, que no entendían de qué se trata, no sabían manejar el Canva, el Genially,
muchas cosas que son necesarias para hacer estas clases interactivas donde pueden participar todos los estudiantes, y creo que ahora también es como el inicio de una educación inclusiva que sí es posible, porque ahora sí es posible hacer esta educación que sea para todos, que hay que pensarla, sí, pero ya hay que perderle el miedo a que cuando se habla de que cómo este estudiante la mascarilla que no va a saber, o sea, denle la oportunidad, porque cuando sea necesario de que tenga que ir a lugares presenciales, pongo un estudiante con una discapacidad severa, si no tiene la oportunidad de hacerlo, pero acompañado, no va a aprender nunca. Y esos cuidados va a tener que aprenderlo, porque esos cuidados no son solamente ahora, es como para siempre. Ya, con eso termino. Gracias, Paola. Gracias, Irma. Voy a leer rápidamente algunos comentarios que quedaron en el chat para que no se pierdan y quedan en el registro, por favor. Camila Hernández dice que participa asesorando establecimiento de educación especial con su registro ATE. Se suma a las palabras señaladas con respecto al diagnóstico de la educación especial hoy. Quiere agregar que en la funcionalidad de las escuelas hoy no se establecen mínimos generales desde el Ministerio para desarrollar un retorno seguro, sobre todo en educación especial. Esto lo veo en que cada escuela, cada municipalidad, cada corporación hace lo que puede con lo que sabe para abrir las escuelas, sin establecer mínimos para la contención emocional, para generar aforos, infraestructura básica, asegurar medidas de higiene y que sean accesibles para todos, entre otros, respetando también las decisiones de las escuelas. Y no quiero dar la lata, pero también Eduardo, que no pudo expresar su opinión por problemas de audio, dice, tengo los siguientes, perdón, él es Eduardo González, ¿ya? Tengo los siguientes puntos para el diagnóstico. 1, grave problema de financiamiento, el esquema actual está en el suelo, no puede haber retorno con esta lógica perversa que obliga a poner el foco en certificar estudiantes para mantenerlos en las plataformas y por esa vía disponer de recursos para los apoyos profesionales. Además de las escuelas especiales, no tienen SEP. El gobierno no entrega recursos para la situación de excepcionalidad que se vive. 2, burocratización del trabajo docente. Se deben completar cientos de documentos que acrediten la condición de las y los estudiantes y no se pone el foco en que el centro es el apoyo al estudiantado. 3, estandarización evaluativa y pedagógica que imposibilita poner el foco en el acompañamiento socioemocional. La estrategia educativa vigente del gobierno está profundizando las brechas. Se requiere cambiar la concepción educativa pedagógica. No es posible una educación inclusiva, diversa, cuando lo que prescribe todo es la estandarización. Y 4, graves problemas de salud mental de toda la comunidad escolar, un retorno que no considera esta dimensión, no como completar una bitácora, que es lo que se promueve hoy desde una psicología positivista, va directo al fracaso. Disculpen el abuso del chat, no te preocupes porque no tienes audio. Y vamos a seguir con la última palabra, que es de Paula Pulgar. Hola, buenas tardes, gracias Paola. Soy Paula Pulgar, soy fonoaudióloga, presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos, y la verdad que qué bueno que pude ingresar a esta reunión. Yo no estaba en algún minuto, pero están mis colegas acá representándonos, y mis comentarios apuntan a lo siguiente. Estoy total y absolutamente de acuerdo con Irma. Yo creo que Irma, de hecho no voy a repetir lo que ella dijo, porque la verdad es que apuntó al tema de la formación de los profesionales, tanto de apoyo como el profesorado para esta nueva etapa que viene. O sea, pensar que de alguna manera esta pandemia nos sirve para poder hacer acuérdense, y es la visión que hemos tenido, esta pandemia en alguna medida y en bastante medida reflejó la vulnerabilidad en la que estábamos en todos los ámbitos, laborales, en salud, en educación, en trabajo, etcétera, incluso desde situaciones bastante precarias que se vieron súper expuestas. Entonces la educación especial siempre, entre comillas, fue de alguna manera, es la más atrasada, es la que está con decretos del año de la pera, está todavía diagnosticando con el DSM-4, cuando ya pasaron 2 clasificaciones posteriores. Por lo tanto, obviamente que eso de alguna manera predispone a un mal ambiente, a estar peor preparados para una situación crítica como la que estamos viviendo.
Nosotros como colegio trabajamos en recomendaciones que se les dio se le entregaron al ministerio, que era más que recomendaciones, a ciertas indicaciones de funcionamiento, porque esa es nuestra función, o de alguna manera que nosotros encontramos que faltaba. Entregamos estas indicaciones al ministerio, pero hay unas que ya están publicadas, que se han publicado el año pasado, en relación a las normas de seguridad, el uso de las EPP, hasta de cómo se tienen que presentar los estímulos, y la verdad que salieron como recomendaciones. Las recomendaciones, la verdad que como todo el mundo sabe, se pueden tomar o no, quedan al libre albedrío de los sostenedores, de los directores, por lo tanto no es algo que de alguna manera sea impuesto o sea una circular que sea vinculante. Nosotros ahora presentamos otro documento con recomendaciones para intervención, donde recomendamos incluso el tema de los aforos, respetar el tema de la distancia, el tema de la diferencia de trabajar con niños preescolares con discapacidad, a niños o en situación de discapacidad, a niños escolares con situación de discapacidad. Todas las diferencias, la verdad que también van apuntando lo más probable a lo que tiene que ver con recomendar, y no con de alguna manera hacerlo vinculante para que se utilice y se practique. Nosotros tenemos que apuntar a mejorar las condiciones, obviamente tratar de remediar de alguna manera, apuntando a dos cosas: a la seguridad de los niños y de los profesionales que trabajan en educación, y a la fiscalización, a la seguridad. ¿Cómo garantizamos calidad? Obviamente, lamentablemente, con más recursos en esta altura. Y en segundo lugar, el tema de la seguridad con fiscalización. Hoy día en la mañana sostuvimos nosotros, el Colegio Fonoaudiólogos, una reunión con la Superintendencia de Educación. La verdad que hay muchas acciones, es bastante acotada las funciones, o acotada el campo en que la Superintendencia puede y está fiscalizando. Por ejemplo, fiscalizan, y se los doy así como un dato, fiscalizan, por eso me hizo mucho sentido el que las FUNAEB estén entregando mascarillas de género, porque da lo mismo, si hay mascarilla, da lo mismo si sirven o no sirven, pero hay mascarilla y listo, check, está. Entonces, no hay seriedad para poder garantizar que los niños vuelvan de manera segura. Esa es la realidad. La superintendencia no está dando esas garantías. Te lo digo porque en la reunión de la mañana al final sacamos esa conclusión. ¿Qué es lo que necesitamos? Me hace mucho sentido el poder también proyectar, hacer un segundo diagnóstico no tan reactivo, sino que más bien proactivo, en relación a la realidad con la que nos vamos a ver sometidos de aquí a una generación más, la generación de escolares que pasó por esta etapa preescolar, y la generación de media que pasó por esta etapa de escolaridad, en que cambió, como decía la colega adelante, con el mismo programa, con los mismos contenidos, se está tratando de forzar a tratar de entregar una educación en base a contenidos que están ya fuera de actualización. Por lo tanto, necesitamos ser proactivos. ¿Qué va a pasar con todos estos niñitos que la presto? Como decía la colega psicóloga, decía el tema psicoemocional de los chiquitos, el tema de la adaptación. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo vamos a tomar este niñito y lo vamos a sentar en una sala de clase supuestamente en el próximo año, si es que, entre comillas, vuelve toda la normalidad? Y eso es lo que nos preocupa. En el fondo, el tratar de poder, de aquí, disculpe, y con esto termino, poder proyectar también actividades, programas remediales que vamos a tener que cumplir, donde los psicopedagogos, los psicólogos y todos los profesionales que apoyan a la educación van a tener que ser importantísimos. Fondos de recursos extraordinarios, así que concedió en salud, fondos extraordinarios para educación también. Se necesitan y es súper importante. Gracias, Paola, por darme... Está bien, gracias, Paula. Estamos llegando casi al final del encuentro, quedan 6 minutitos. Alguien me pidió Ivette Gareca, creo, para cerrar, pero tendría que ser menos de 5 minutos, Ivette, si es posible. ¿Ya? Súper acotado. Uno también de los problemas que yo veo en este diagnóstico es el tema del ministro, que está súper perdido en la realidad, que está en las distintas escuelas. No conoce qué es lo que pasa en las escuelas municipales. Por ejemplo, Antofagasta es la corporación más grande a nivel nacional,
y en un año normal no hay agua en las escuelas, hay escuelas que están con ratones paseándose por los jardines infantiles. Entonces, cuando tenemos un ministro que no tiene las competencias para poder abordar lo que es la educación pública en Chile, sobre todo en pandemia, ese es un agravante y parte del diagnóstico del problema que hoy en día tenemos. Asimismo, dejar de romantizar, de nosotros resolver con nuestros medios, con voluntariado, en la buena fe, los problemas de fondo. Y creo que hoy en día la pandemia nos presenta una tremenda oportunidad de hacer cambios hoy en día profundos en educación y transformar lo que se ha arrastrado durante tantos años. Creo que esto es una tremenda oportunidad y que se tiene que aprovechar, pero tenemos que dejar de romantizar que nosotros sigamos solventando, porque recursos en Chile yo creo que si hay, lo que pasa es que se siguen distribuyendo de mala manera, y educación nunca ha sido un punto de poder resolver con temas de inyección de recursos, porque acá se está desbancando las platas CEP para resolver un tema que el ministro tuvo que haber exigido públicamente mayor inyección de recursos, porque no se puede destinar tanta dinero en represión cuando hoy en día en las escuelas necesitamos resolver los temas que nos están arrastrando. En las escuelas se hablan con recursos y no con recursos. Solamente eso quería abordar. Muchas gracias, Paula, por darme la oportunidad. Gracias a ti, Ivette. Bueno, recordarles, agradezco por conocer la realidad de cada uno, por hoy fue un agrado escucharlo. Bueno, están llegando algunos comentarios al chat, contarles que cumplimos el plazo, no obstante, tal como les comenté, este trabajo no termina hoy, así que por favor siéntanse convocadas y convocados a participar en la reunión de mañana y pasado mañana, que es en el mismo horario, de 15 a 17. Escribí en el chat, esto es súper importante. Si no les llegó el link por correo de EduCen, que es Educación Senado, les pido por favor envíen un correo hoy con su nombre y datos diciendo que están participando en esta mesa para que la invitación les llegue directamente a su correo, y así también tenemos el registro de quienes han podido participar. Lo mismo, tal como dijimos al inicio, Ivette aceptó la invitación a formar parte de la Secretaría Técnica, que nos va a permitir después hacer la revisión de todo el material y llegar a las conclusiones que ustedes mismos están arrojando, los elementos del diagnóstico. La idea es que sea una construcción colectiva. Tal como decía mi compañera Carolina, estamos pensando en una estrategia de retorno, ¿ya? Eso, no sé si alguien tiene alguna consulta o duda en relación a la citación para mañana. ¿No? El correo, repetir, Paola, quizás el correo, ¿no es cierto? Sí. educen@senado.cl. Ese es el correo al que hay que enviar la identificación de cada uno para que reciban de vuelta la citación para mañana con el link de acceso a la reunión, ¿no? Los que ya lo hicieron, obviamente, no es necesario porque ya están registrados. Son aquellos que no recibieron la invitación hoy día o los que se integraron porque alguien los convocó. La idea es que manden directamente sus datos a educen@senado.cl. ¿Bien? Ahí está, sí, lo puse en el chat. Camila Hernández, ¿tiene alguna consulta o duda? Que levantó la mano. Sí, una consulta solamente. ¿Cuál es el producto final o lo que se espera que logremos obtener después de estos 3 días de trabajo? Súper. No van a ser 3 días, probablemente estemos 2 semanas y son jornadas para resolver. Primero, levantar un diagnóstico en relación a la educación especial en contexto de pandemia con miras al retorno presencial. También identificar los problemas y posibles soluciones que tienen que ver con medidas al corto y mediano plazo. Corto, pensando en el segundo semestre, mediano, 2022-2023. Y todo este trabajo lo recoge la Comisión de Educación y la mesa de la Presidencia del Senado, ¿ya? Eso es el producto final, propuestas muy concretas en relación a cómo debiera ser este retorno presencial a las aulas, si debiera ser o no y cómo, ¿ya? Ok, gracias. Bueno, mañana con Paola vamos a trabajar tratando de ordenar, ¿no es cierto?, de organizar la cantidad de propuestas, o más que de propuestas hoy día, ¿no es cierto?, de elementos que van a constituir el diagnóstico en materia de educación especial. La idea es que mañana podamos, a partir de esa primera revisión, ¿no es cierto?, podamos revisar, podamos enriquecer las conversaciones, digamos, que se dio hoy día, para que al final de esta semana ya tengamos un diagnóstico relativamente acotado y acordado, ¿no?, consensuado entre las distintas y distintos actores de esta mesa de trabajo.
Así que los dejamos cordialmente invitados para mañana. Sigamos tratando, ¿no es cierto?, de traer para mañana ideas concretas que nos permitan elaborar una estrategia en materia de la actuación de la educación especial en el contexto de pandemia. Y bueno, cualquier cosa por correo electrónico, como les dijimos, es importante, y nos encontramos mañana a la misma hora, a las 15 horas. Pau, ¿algo más? No, que esté muy bien. Voy a dejar nuestros correos quizás escritos acá, aquí en el chat, por si acaso, por si alguien nos quiere contactar, por si tiene algún documento, algún diagnóstico que ya haya sido elaborado por alguna de las organizaciones en las que ustedes participan. Lo mismo, si alguno de ustedes quisiera mañana exponer o dar a conocer algún diagnóstico en particular que ya tengan, no sé, alguien de algún colegio, un colegio profesional, de repente pueden tener algunas ideas, siéntanse con la libertad de solicitar ese tiempo y así podemos aprender todos y todos Está el espacio para que cada uno pueda, si quiere alguno hacer alguna presentación particular, lo puede hacer. Lo importante, considerando que somos más de 30 personas en la mesa de trabajo, es que seamos todos también muy generosos con los tiempos, ¿no? Para que efectivamente podamos, todos tengan el espacio real de participar, de opinar y de contribuir a este ejercicio. Así que con eso nos quedamos y nos encontramos mañana. Les damos muchas gracias a todas y a todos por haber asistido hoy día. Okay. Muchas gracias por la invitación. Recording Gracias stop. también a ustedes. Gracias, chao. Chao.